y abstracción en esta materia suelen ser muy peligrosos. Ustedes saben qué es un cajón de sastre. ¿Han escuchado esa expresión? Nunca han ido a la sastrería. No han tenido la necesidad de remendar una prenda nunca. Cuando algo no les sirve, ¿no es? Se compran una nueva. Es una condición envidiable que tienen. Cuando ustedes van al sastre, o cuando van usualmente al sastre de los tradicionales, tienen un mostrador y en ese mostrador tienen debajo una gaveta. ¿Nunca lo han visto? ¿Cómo es esa gaveta? En esa gaveta tienen de todo. Hilos de distintos colores, telas de distintas texturas, de distintas procedencias, botones, agujas, alfileres, tijeras, tienen dinero, pedales, pueden conseguir cualquier cosa. Incluso el diccionario de la Real Academia describe el concepto cajón de sastre como el conjunto de cosas diversas y desordenadas. Y esta imagen es perfecta para ejemplificar que hay palabras, hay conceptos que sirven de grandes continentes vacíos que pueden ser llenados con cualquier tipo de contenido. Ejemplos de esos contenidos no son definidos por cualquiera. Esos contenidos, desde la perspectiva de los interaccionistas, del socioconstruccionismo, incluso de la criminología crítica, estos contenidos son definidos por quienes tienen el poder para ello. No cualquiera define el contenido de estas palabras. Algunos ejemplos de estos conceptos cajón de sastre son delito, terrorismo, crimen organizado. Estas cosas pueden ser que puede tener cualquier contenido que se destina desde el poder. Y la seguridad también es otro concepto cajón de sastre. La seguridad como un concepto cajón de sastre puede significar cualquier cosa. Puede ser entendida como seguridad ciudadana, que es un concepto remozado, pretendidamente progresista, pero que también es heredero de otros conceptos cajón de sastre más tradicionales y más antiguos, como por ejemplo orden público, puede ser cualquier cosa, o seguridad nacional, o seguridad de la nación. Por eso es importante delimitar y darle contexto a estos conceptos. ¿Por qué es importante delimitarlos y contextualizarlos? Porque suelen ser utilizados de manera arbitraria para hacer expansiva una lógica policial, militar, punitiva y autoritaria. Por ello es importante colocarle límites materiales a estos conceptos. Es importante también tener en cuenta, cuando vamos a hablar de estos temas, la dicotomía existente entre la libertad y la seguridad. Y tener claro que esta dicotomía, esta tensión, esta contradicción no significa una confrontación de derechos en planos de igualdad. ¿Por qué? Porque la libertad es un derecho fundamental al que la seguridad debe servir. La libertad es un derecho fundamental al que debe servir la seguridad, que de por sí ella no se constituye tampoco en un derecho. Esta explicación la da de una manera magistral Alessandro Barata, cuando nos explica el enfoque de la seguridad de los derechos. Barata comienza su explicación sobre la seguridad desde el punto de vista antropológico. Él nos dice que la seguridad es una necesidad secundaria. Una necesidad secundaria respecto a otras necesidades de carácter básico o primario, como la vida, como la alimentación, como la salud, como el abrigo. Cuando esto es traducido al mundo del derecho, la seguridad significa certeza de los derechos. La seguridad termina siendo una garantía de derechos básicos, una garantía de derechos fundamentales. Entonces la seguridad no es un fin en sí mismo, es un medio, no es un derecho, es una garantía. Si partimos de esta premisa, entonces limitar derechos, ceder derechos para ganar mayor seguridad o en procura de la seguridad no tiene sentido. Es una contradicción, especialmente en el marco de referencia que tenemos en nuestro bloque constitucional. El tema de la seguridad también es importante
por ello quise comenzar la conversación con este tema, es fundamentalmente político, ideológico, no es un problema técnico, no es un problema de experto, no es un problema ni siquiera de políticas públicas o dame la receta porque algo está funcionando mal. Los problemas de seguridad que tenemos son consecuencia de un montón de problemas de corte político, de corte social, que no lo va a manejar un experto en seguridad. Y para dar este debate desde el punto de vista político, tenemos que tener referentes de esa naturaleza. ¿Y dónde está nuestro máximo referente político como sociedad? En la Constitución, en nuestro modelo de Estado. Entonces debemos partir entonces de el modelo de Estado en el que nos encontramos para encuadrar el modelo de seguridad que debemos desarrollar o procurar tener. ¿Dónde está consagrado esta definición de nuestro modelo de Estado? En el artículo 2. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida. Y estas palabras están en negrita y subrayadas no por mera casualidad. La libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Acá ustedes pueden ver que hay derechos civiles muy concretos, no es algo en abstracto. Y esto nos lleva a la discusión hobbesiana sobre el Estado. ¿Cuál es la justificación del Estado? Eso dependerá de la visión política que se tenga. Si tú concibes el Estado como un leviatán, que es un fin en sí mismo, que debe someter a todos los demás, o es un Estado que se justifica para garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos. Cuando leemos este artículo 2, entendemos que es un Estado protector de derechos fundamentales. Esa es su razón de ser, esa es su finalidad. Entonces el Estado existe para garantizar derechos concretos, estos derechos fundamentales. Esto se reafirma en el artículo siguiente, que nos dice: el Estado tiene como fines esenciales la defensa de la persona y el respeto a su dignidad, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Claramente es un modelo de Estado que tiene como preeminencia la seguridad de los derechos, asegurar derechos fundamentales. Teniendo este modelo de Estado como referente, veamos entonces cuál es el modelo de Estado, cuál es el modelo de seguridad congruente con esta forma de Estado. ¿Qué nos dice el artículo 55? Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para, y aquí nuevamente en negrito, integridad física, en la que está subyacente la vida. Porque cuando tanto tu integridad, te pueden matar. Sus propiedades y el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Entonces, el núcleo de este artículo vuelven a ser derechos fundamentales: vida, integridad, propiedad. El Estado debe garantizar estos derechos. Son bienes jurídicos, materiales muy concretos, no es una abstracción, no es una sensación, no es una emoción. Son bienes jurídicos concretos. Son los mismos bienes jurídicos, por ejemplo, que están en el artículo 46, que nos habla de la integridad personal. Son los mismos bienes jurídicos que están en el artículo 115 y 116, cuando nos habla de la propiedad. ¿Qué nos dicen estos dos artículos? Estos dos artículos regulan la relación que existe entre el Estado y los particulares. El Estado no matará, el Estado no dañará tu integridad personal, el Estado respetará la propiedad. ¿Qué regula el artículo 55? Las relaciones entre los particulares, que dice que el Estado también va a garantizar que terceros no violen tus derechos, no dañen tu integridad física, no vulneren tu propiedad. Es un deber de protección de estos derechos fundamentales. Por lo tanto, la seguridad
es una garantía de derechos concretos. No es un derecho, es una garantía de estos derechos fundamentales. Este artículo se desarrolla también en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que coloca entre los fines del servicio de policía la protección de estos derechos en estos mismos términos. En el análisis de este bloque constitucional, que tiene que ver con el modelo de seguridad ciudadana, tenemos que pasarnos por el artículo 332, que nos dice que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la ley, organizará un cuerpo uniformado de Policía Nacional, un cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, un cuerpo de bomberos y bomberas, administración de emergencia de carácter civil, una organización de protección civil y administración de desastres, y los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad de los derechos humanos sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye la competencia concurrente con los estados y municipios en los términos establecidos en la Constitución y en la ley. Aquí, por cuestiones de tiempo, solamente haremos 4 comentarios. El primero, la ubicación de este artículo. Este artículo se ubica en el título 3, referido a la seguridad de la nación. Eso es o puede ser un problema que puede facilitar la usual confusión y fusión que se hace entre el concepto de seguridad de la nación y el de seguridad ciudadana. ¿Cómo sortear esta mala ubicación que tiene el artículo? Porque esto no tiene que ver con la seguridad de la nación, tiene que ver, como ya habíamos dicho, con la protección de derechos civiles. Tenemos que entonces concatenar siempre, casar este artículo con el artículo 55. Estos son órganos que tienen como finalidad la protección de los derechos civiles que se describen en el artículo 55. Es por ello que el artículo 55 forma parte del título referente a los derechos humanos. Allí también vemos muchas instituciones. La conclusión, grosso modo, de la enunciación de tantas instituciones es que no todo es seguridad y no todo el que brinda seguridad es policía. Es importante distinguir órganos y distinguir funciones. Un tercer aspecto importante: aquí no aparece la Fuerza Armada Nacional en ninguna parte. La Fuerza Armada Nacional, ninguno de sus componentes tiene constitucionalmente labores de seguridad ciudadana. Pero más aún, esto es importante, coloca la dimensión del orden público, que es un concepto también cajón desastre, mucho más grande y mucho más peligroso que la seguridad ciudadana, y lo encapsula dentro del concepto de seguridad ciudadana, entendida como de carácter civil. Ergo, los militares no tienen competencia constitucional en materia de orden público. Y en tal caso muy excepcional, estarían subordinados a la autoridad civil. Entonces, para recapitular, cuando estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de derechos fundamentales concretos: vida, integridad personal, propiedad. Esta posible confusión que se puede dar entre la seguridad de la nación y la seguridad ciudadana es la que vamos a ver a continuación. Son dos conceptos totalmente distintos que no podemos confundir ni fusionar.